Bien, vamos a comenzar este programa dedicado a hacer preguntas sobre la fe. Todos los hombres, queramos o no, llevamos una serie de preguntas en el corazón en torno a la fe. Por ejemplo, ¿se puede demostrar la existencia de Dios, sí o no? ¿Existe el alma humana? Preguntas sobre el más allá. ¿Estamos ciertos de que existe el más allá o es una suposición? Y en todo caso, ¿cómo entender que Dios pueda castigar a un hombre con el infierno? Y eso del cielo pues no es un rollo, ¿no? Son las preguntas que llevamos dentro y a lo largo de estas grabaciones vamos a ir sacándolas poco a poco. Sois vosotros los jóvenes los que vais a preguntar, ¿de acuerdo? Vamos a dar vueltas al tema de la existencia de Dios. Vamos a ver si podemos estar seguros de su existencia, si hay pruebas de que existe o no, ¿no? Entonces empezamos por la primera pregunta que tengáis ya preparada. Muy bien, entonces en este programa tenemos la intención nada más ni nada menos que entrar en la persona de Jesucristo. Porque a lo largo de estos programas, pues hemos hablado varias veces de Jesucristo, pero yo creo que el tema merece la persona de Cristo, que dediquemos, ¿no es cierto?, un tema a Él, ¿no?, para verlo en conjunto, las principales dimensiones de Cristo que nos interesan para la fe, ¿no?, porque es la clave de nuestra vida, ¿no? Vamos a comenzar hablando de esto y comenzáis ya haciendo las preguntas sobre Jesucristo. ¿Quién hace la primera? ¿Cuál fue el centro de la predicación de Jesucristo? Vamos a ver, todos los exegetas católicos o protestantes están de acuerdo en decir una cosa, que Jesucristo predicó como centro la llegada del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios que él anuncia? El reino de Dios es la salvación definitiva de Dios, anunciada por los profetas, que llega ahora de forma definitiva, con la persona de Cristo, que coincide con la persona de Cristo. Eso lo veremos, ¿no? Y que tiene dos dimensiones, ese reino de Dios. Es decir, por una parte nos concede la filiación divina, nos hace hijos en Cristo, y por otra parte nos libera del pecado y, en último término, de la muerte. Entonces, digamos, es la salvación definitiva que llega con nosotros y que coincide con Jesucristo. Porque Jesucristo dice, por ejemplo, muchas veces que hay que entregarlo todo por el reino. Y en otras ocasiones dice que hay que entregarlo todo por Él. Es lo mismo, Él. Y entonces uno pertenece al reino de Dios en la medida en que vive en gracia de Dios. Si nosotros vivimos en gracia, es decir, si no tenemos conciencia de tener pecados graves, aunque tengamos pecados veniales, ¿no?, pues ciertamente pertenecemos al reino de Dios, estamos ya salvados, la salvación ya está aquí, aunque se va a consumar de una forma definitiva en la última venida de Cristo, ¿no?, cuando venga a juzgar a vivos y muertos en su última aparición, en lo que llamamos la parusía. Eso es el reino de Dios, y Jesucristo, pues cuando habla de las parábolas, dice, el reino de Dios se parece a un hombre, el reino de Dios no. El reino de Dios y todas esas parábolas de Jesucristo, digamos, son como la plasmación, la explicación de ese reino de Dios que llega y que nos piden la conversión. Todas esas parábolas pues piden la conversión, el dejar el pecado y seguirle a Cristo de una forma definitiva, porque Él mismo es la salvación. ¿No es cierto? Se me ocurren un par de preguntas acerca de esto, ¿no? Dice que el reino de Dios es la salvación, ¿no? Y la pregunta es si todos los hombres necesitamos ser salvados y de qué necesitamos ser salvados. Necesitamos ser salvados del pecado original, de nuestros pecados personales, ¿entendido? Pero necesitamos también ser salvados del sufrimiento y de la muerte, que no corresponden, digamos, a los planes de Dios. El sufrimiento y la muerte viene de ese pecado original que incidió en la creación, ¿no es cierto? Pero la salvación cristiana significa pues la salvación definitiva en todos los aspectos de la vida, es decir, también el sufrimiento y también la muerte, que han sido vencidos definitivamente por Cristo, ¿no? Y que realmente, pues nosotros en la muerte, si vamos al cielo, ya estamos salvados, digámoslo así, definitivamente, en lo sustancial,
pero indudablemente nuestros cuerpos también tendrán que resucitar un día, porque la salvación de Cristo llega hasta el cuerpo. Y nadie valora el cuerpo tanto como el cristianismo, tanto como Cristo. Este cuerpo que enterramos, ¿no es cierto? Ese día también, ese cuerpo va a resucitar un día con la venida final del Señor. ¿Qué dijo Jesucristo de sí mismo? Dijo que era Dios. Esa es la pregunta definitiva, ¿no es cierto? Nos interesa saber por qué fundadores de religión hay muchos, ¿no es cierto? ¿No? Pero todos los fundadores de religión, por ejemplo, pues Mahoma se refiere a Dios. Pero Mahoma no se coloca él mismo personalmente como la salvación. ¿Entendido? Eso sería absolutamente, digamos, pues blasfemo en el mundo musulmán, ¿no? Un hombre no puede ser la salvación. Lo bonito del cristianismo es que la salvación ha llegado con la persona de Cristo, que Él es Dios. Y lo dijo con toda claridad. Antes de que Abraham existiese, yo soy. Y tomaron piedras para tirárselas porque había blasfemado. ¿Y por qué había blasfemado? Porque yo soy es el nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le pide a Dios que le diga su nombre, le dice yo soy, ese es mi nombre, ¿no? Viene Jesucristo y utiliza ese nombre mismo, y en ese lo utiliza en el capítulo 8 de San Juan, versículo 18, pero en ese mismo capítulo lo dice 2 veces más. Cuando yo sea levantado en lo alto, es decir, en la cruz y en la resurrección, veréis que yo soy. ¿Me habéis entendido? Veréis que yo soy, lo dice 2 veces más, 3 en el conjunto del capítulo. Y Jesucristo realmente dice de sí mismo que es Dios, por ejemplo, cuando dice que Él tiene poder de perdonar los pecados. ¿Os acordáis de aquella escena? Es el capítulo 2 de San Marcos, le meten un paralítico por el tejado para que lo cure. Le dice, yo te perdono los pecados. Dice, bueno, pero ¿quién es este? Está blasfemando, dicen los fariseos, porque los pecados solamente los puede perdonar Dios. Está blasfemando. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre, así se llamaba Jesucristo, tiene poder de perdonar los pecados, yo te lo digo, coge tu camilla, vete y anda. Y hace un milagro para probar que tiene el poder de perdonar los pecados, que es exclusivamente divino. En el Antiguo Testamento ningún profeta se ha atrevido a perdonar los pecados, ni Isaías, ni Jeremías, ni nadie. Ellos anuncian el perdón de los pecados que dará Dios, ¿no es cierto? ¿No? Y ellos piden el arrepentimiento a la gente, por supuesto, pero nadie de ellos puede tener la pretensión de perdonar los pecados. Viene Cristo y los perdona en su nombre. Ahí tienes la divinidad de Jesucristo. Y constantemente a Jesucristo le acusan de blasfemo muchas veces en los evangelios. 6 veces me salen a mí. Capítulo 5 de San Juan, versículo 18. Y le querían matar no solo porque sino sobre todo porque siendo un hombre se tenía por Dios. Y Jesucristo les pregunta a los fariseos, ¿por cuál de mis milagros me queréis matar? No te queremos matar por ninguno de tus milagros, sino porque tú siendo hombre te tienes por Dios. Juan 11:33, lo digo de memoria, ¿no? Y a Cristo realmente se le acusa de blasfemo constantemente en ese sentido, ¿no? Cuando lo llevan a juzgar a Pilatos, y Pilato dice, bueno, este no tiene pinta de ser un celote. Un celote eran los guerrilleros, entendido, de judíos que luchaban contra los romanos, ¿no? Y no tiene, digamos, pinta de ser un guerrillero que lucha contra Roma. No veía cómo realmente podía justificar, digamos, la muerte. Y nosotros, le dicen, no te lo traemos porque haya cometido ningún delito, sino porque siendo hombre se tiene por Dios. Y según nuestras leyes tiene que morir. ¿Entendido? Se le acusa realmente constantemente. Jesucristo dijo de sí mismo que era Dios. Luego lo dice además de otras maneras. Por ejemplo, Jesucristo entra a una sinagoga. Capítulo 1 de San Marcos va a la sinagoga, ¿no? A la sinagoga de Cafarnaún. Que si vais a Israel lo podéis ver. La misma sinagoga en la que predicaba Jesucristo. Toda la ciudad está en ruinas. Y la sinagoga también, pero allá están los muros, ¿entendido? De la misma sinagoga en la que Cristo entraba, que era particularmente a esa donde más entraba. Entra en la sinagoga y ve a un paralítico, ponte de pie. Y el paralítico se pone de pie. Ve allí que tenía un hombre con un espíritu inmundo y hace un exorcismo, ¿no?
sal de él. Y entonces el demonio lo dejó y esa persona entonces, ese hombre cayó aturdido al suelo. Levántate, le dice Jesucristo. No, hace ese exorcismo en la sinagoga. ¿Y por qué lo hace? Pues para decir después una cosa. Lo hace en sábado, ¿no es cierto? Para decir después, capítulo 2, versículo 28 de San Marcos, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Con eso está diciendo que es Dios. Dueño del sábado no es más que Dios. Los demás tenían que cumplir el sábado, todos, sin excepción. ¿Lo habéis entendido? No podían hacer ningún trabajo. Y entonces, dueño del sábado era solamente Dios. Jesucristo dice que es dueño del sábado. O, por ejemplo, cuando dice de Jesucristo, capítulo 12 de San Mateo, que aquí tenéis uno que es mayor que el templo. El templo era la Shekinah Yahvé, la morada de Dios entre los hombres, ¿no? Ahora dice de sí mismo que Él es el templo, está diciendo que es Dios. ¿Me habéis entendido? O cuando, por ejemplo, pues se enfrenta contra la ley y se atreve a reformar la ley. Ningún profeta podía reformar la ley. La ley viene de Dios, la ley se cumple y punto. ¿No es así? Y Jesucristo en el capítulo 5 de San Mateo dice, hasta ahora se os ha dicho en la ley, punto y coma, pero yo os digo. Hasta ahora se os ha dicho, pero yo os digo, ¿no? Hasta ahora se os ha dicho en la ley, no matarás, pero yo os digo que si tú le llamas imbécil a tu hermano, ¿no? Ya en el fondo le has matado. Hasta ahora se ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que desea una mujer en su corazón y ha cometido adulterio. ¿No es cierto? Hasta ahora se atreve a reformar la ley así. Eso realmente es algo escandaloso, solamente Dios lo puede hacer. Y sobre todo hay una cosa muy bonita que yo la aprendí de un gran teólogo, que era Guardini. ¿Te suena a ti? Y a ti también te suena Guardini. Guardini era de una familia italiana, pero que emigró a Alemania, ¿no? Y él se desarrolló, creo que nació en Italia, pero se desarrolló después en Alemania y tuvo una cultura alemana, ¿no? Escribía en alemán. Y era un teólogo, ¿cómo diríamos? Un teólogo espiritual. No era un teólogo sistemático que escribe tratados de teología, sino un hombre que escribía libros teológicos, pero al mismo tiempo, pues, espirituales, que los puede entender cualquiera, ¿entendido? Y tiene un libro que se titula La esencia del cristianismo. Y a mí me hizo un bien tremendo ese libro. ¿Sabéis por qué? Yo comenzaba a estudiar, quería tener clara la divinidad de Jesucristo y dice, mirad, Jesucristo tenía frases que se llaman logion, ¿no? Frases esas que se dicen de memoria. Y que están dichas, digamos, para memorizar. Son breves, cortas. Por ejemplo, el que busque su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. Y esas frases, de las que encontramos más de 90 en los evangelios, pues tenemos con ellas la garantía, yo no diría al 100%, pero al 90 y tantos % de que vienen de Jesucristo, porque están hechas para memorizar, ¿no? Yo también soy profesor y digo a veces una frase de esa para que los alumnos la recuerden toda la vida. Yo digo a los alumnos esta frase, a los curas que no hacen oración, Dios los castiga con reuniones. ¿Entendido? Eso se la aprenden de memoria, ¿no es cierto? Y la guardan de memoria toda la vida. Pues Jesucristo hacía frases de esas, y en esas frases se pone como centro de la religión. El que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que busque su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la encontrará. Ay de vosotros si todos hablan bien de vosotros, bienaventurados seréis cuando os persigan y digan contra vosotros toda suerte de males por mi causa. Se pone como centro de la salvación, ¿me habéis entendido? Como clave de la vida. Y entonces indudablemente ahí está demostrando que tiene conciencia de ser Dios. Hay un judío, déjame que cuente esto, que se llama Jacob Neusner y que ha tenido relación con nuestro Papa. Y este, pues, estudió el cristianismo, lo quería estudiar, y después escribió un libro para contar sus impresiones, ¿no? Y en ese libro cuenta sus expresiones diciendo, yo judío no podré ser nunca cristiano. ¿Por qué? Porque es que Cristo se pone como centro de la religión. Y para nosotros el centro es Yahvé.
Para los judíos, entendido, yo no puedo aceptar un hombre que se ponga como centro, no lo podré, esto lo cita el Papa, pues porque es verdad, porque Jesucristo en esas frases se coloca como centro de la salvación. Y son muy bonitas porque se ve que realmente Cristo tiene una pretensión única, entendido, de ser Dios, de que te lo pide todo, la fama, el prestigio, el dinero, todo por Él. Entendido, si quieres amar a Jesucristo y quieres disfrutar de Él, no puedes tener otros dioses. ¿Me habéis entendido? El poder, la fama, el dinero, el sexo. ¿Entendido? No, tenéis que dejar todo por Él. Y entonces es cuando se disfruta de Jesucristo. Si yo que soy cura, simplemente que yo soy cristiano, pero en el fondo buscara mi fama, no es cierto, yo no sería cristiano. ¿Me habéis entendido, sí o no? Si yo buscara el poder, yo no sería cristiano. ¿Entendido? Y hay mucha gente que dentro del cristianismo que busca la fama y que busca el poder, no se han enterado todavía de quién es Jesucristo. Yo tengo una pregunta un poco de escéptico para que, dice, está ha quedado claro que Jesucristo se considera a sí mismo Dios y lo dice claramente, ¿no? Pero, ¿qué necesidad hay de creer que Él es Dios? O sea, porque en realidad resulta un poco difícil, ¿no? Que un hombre que, aunque sea históricamente real, ¿no? ¿Por qué vamos a creer que Él es Dios? ¿Qué necesidad tenemos de creer que Él es? Pues porque el hombre no se puede liberar por sí mismo del pecado, del sufrimiento y de la muerte. ¿Me habéis entendido? De eso no te libera Buda, ni te libera Mahoma, no es cierto, ninguna religión. ¿Me entiendes la cuestión? Es decir, si nosotros no hubiéramos tenido al Hijo de Dios entre nosotros, y si Él no hubiera dado la vida por nosotros, no habríamos podido salir de un drama de pecado, de sufrimiento y de muerte. Yo tuve que estudiar el pecado original porque me di cuenta de esto. ¿Entendido? Quería entender el misterio del pecado original. Quería entenderlo, porque se entiende. ¿Entendido? Si lo estudias. Le dediqué 2 años de mi vida. Y entonces, pues eso, yo tengo la garantía de que me voy a salvar. Tengo la garantía del perdón de los pecados, muchacho. Yo a veces he tenido confesiones de personas que dices, solo por esta confesión merece la pena ser cura. ¿Entendido? Tuve una vez una confesión. Tengo obligación de guardar el secreto. Pero podría contar el pecado, pero sin decir ni quién, ni cuándo, ni cómo, en abstracto, ¿no es cierto? Pero he hecho el propósito de no contarlo ni en abstracto, ni contar el pecado en sí mismo, sin decir quién. ¿Por qué? Porque es un pecado tan satánico, tan increíble, que si lo cuento hace daño. ¿Me habéis entendido? Saber que puede haber un pecado así. Y he decidido no contarlo, solamente diré que era una mujer. Se tapaba la cara, pasaba vergüenza, ¿no es cierto? Cuando ya a aquella mujer le di la absolución y le dije ese pecado ya no existe, se echó a llorar y entonces le vi la cara. Entonces nuestros pecados no tienen la última palabra si nosotros queremos. La muerte no tiene la última palabra, ¿no es cierto? Porque resucitaremos también en nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Y el sufrimiento tampoco tiene la última palabra en el cielo. ¿No es así? Entonces hay una realidad de la que yo no me puedo salir, ni ninguna religión nos puede liberar. Perdonar que sea tan claro, ¿me habéis entendido? Yo soy cristiano pues porque no me queda más remedio. ¿Entendido? Si yo quiero liberarme de todo eso, ¿no es cierto? Y además el cristianismo me hace otra cosa que ninguna religión. Me hace hijo de Dios. Eso que llamamos la gracia, pero yo necesitaría hacer un dibujo de la gracia. Porque si no, no se entiende, ¿no es cierto? Es algo impresionante lo que es la gracia. Baste decir ahora que realmente somos hijos de Dios. No solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Dice San Pablo, ¿entendido? No. Y entonces, pues yo puedo tutear a Dios Padre porque soy hijo de Dios Padre en Cristo. ¿Me habéis entendido la cuestión? Y a mí Dios Padre me ama dentro del mismo amor con el que ama a su Hijo Cristo. Yo esto lo quisiera dibujar. Es decir, la Trinidad ha venido a nosotros, ¿me habéis entendido? ¿Por qué? Porque el Hijo fue enviado, el Verbo se hizo carne, ¿no es cierto? Y también ha sido enviado el Espíritu Santo de una forma invisible, ¿no? Ahora el Espíritu Santo me mete en Cristo, como los sarmientos en la vid. Y una vez que estoy en Cristo, a mí Dios Padre me ama dentro del mismo amor con el que ama a su propio Hijo, Cristo. No sé si he dicho una blasfemia. ¿Me habéis entendido?
Yo no digo ninguna blasfemia, yo digo que Cristo es el Hijo único, ¿no es cierto? Y él ha sido Hijo de Dios eternamente, ¿no es cierto? Por naturaleza, yo no. Yo soy por participación, ¿me habéis entendido? Pero participo de la filiación de Cristo. A mí el Espíritu Santo me introduce en Cristo. Yo suelo hacer un dibujito, ¿no? Poniendo unos palitos a una raya debajo de Cristo, y una vez que estamos en Cristo, como los sarmientos en la vid, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el Padre me ama a mí dentro del mismo amor con el que ama a Cristo. Es gordo eso, ¿sí o no? Ninguna religión me da esa dignidad. Porque en el Evangelio de San Marcos, si prescindimos del relato de la pasión, todo el resto que queda, el 47% son relatos de milagros. Y del Evangelio de San Juan, si los milagros no fueran ciertos, tendríamos que eliminar los 12 primeros capítulos que un exegeta anglicano, Dodd, llamaba el libro de los signos. El resto ya es el libro de la pasión. ¿No es cierto? No. Porque esos milagros tienen tal resonancia en el Evangelio de San Juan que a veces San Juan dedica un capítulo entero a varios milagros, entero. La resurrección de Lázaro, todo el capítulo 11. El ciego de nacimiento, todo el capítulo 9, ¿no? La multiplicación de los panes con todas las dimensiones que tiene, todo el capítulo 6 de San Juan. Entonces realmente los milagros confirman que Cristo viene del Padre. Si no me creéis a mí, un momento solamente, si no me creéis a mí por lo que yo os digo, creedme al menos por los milagros que yo hago y sabréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y claro, si eso lo comparamos con el Islam, veremos, yo me he leído el Corán, ¿no? Y el Corán, cuando Mahoma habla de los milagros, él dice siempre que no tiene poder de hacer milagros, que no se los pidan, que le tenemos que creer, pues porque él dice que es la revelación de Dios. Pero ¿cómo la justifica? Si no la justifica, ¿me entiendes? Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, y la gran diferencia es la resurrección. Yo no tengo ya tiempo para hablar de la resurrección, pero hay que decir una cosa. El sepulcro de Marx, ¿dónde está? En Londres. El sepulcro de Freud, ¿dónde está? También en Londres, por lo que tengo estudiado, ¿no? Y el sepulcro de los grandes filósofos, pues un lado o el otro. Pero están entre nosotros, ¿no es cierto? El sepulcro de Cristo no está entre nosotros, quedó vacío. Quedó vacío. Y entonces Cristo se apareció y confirmó con las apariciones que había resucitado. Y claro, hay teólogos hoy en día que te lo reducen todo a la nada, ¿no? Dicen que la resurrección no es un hecho histórico, sino que realmente todo partió de que los apóstoles tuvieron una experiencia, ¿entendido? Por la cual, pues, llegaron a pensar que Cristo estaba vivo. Y el Catecismo número 643, leerlo, porque está escrito para estos teólogos, dice, ¿experiencia los apóstoles? Ninguna. Una vez que había muerto, no olvidemos una cosa, que Cristo murió como un maldito de Dios, porque el Deuteronomio dice, maldito el que cuelga en el madero, capítulo 21. Cristo murió como un maldito de Dios. Y por lo tanto los apóstoles perdieron totalmente la fe. ¿Me habéis entendido? Sí, le habían visto hacer milagros, pero si luego llega la muerte y se muestra impotente, ¿no es cierto? Dice el Catecismo, si no hubiera sido por el encuentro físico, dice el Catecismo, le vieron, le tocaron, que los apóstoles estuvieron con Cristo resucitado, no habrían recuperado nunca la fe. ¿Me habéis entendido? Ellos estaban ya preparados para marcharse otra vez a la pesca del Tiberíades. Y el cristianismo habría terminado donde empezó, en la pesca del Tiberíades, ¿no es cierto? Si no fueron ya a pescar, fue porque lo vieron resucitado, le tocaron y le vieron. ¿Entendido? Y eso hay que analizarlo en griego, y las apariciones emplean verbos como faino, fanero, que significan mostrarse visiblemente. ¿Me habéis entendido? Sois españoles y en español tenemos estos verbos. Plantas criptógamas y fanerógamas. ¿Siguen existiendo, sí o no? Dan. Indudablemente son los verbos que se utilizan así, verme y tocarme, que los espíritus no tienen carne, tocarme, ¿no es cierto? Claro. Pues entonces, aunque haya sido brevemente, ¿no? Sí. Yo me he quedado ya con un gusto de boca y es que hemos hablado de Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Vale, pues, nada más.